Vamos a abrir las Biblias en el Salmo 16, versículo 11. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a todos los que están escuchando por internet. Me alegra estar de vuelta aquí. Hoy casi no estuve, porque también tuve que viajar este fin de semana, pero bueno, regresé anoche tarde, pero regresé. Ya estamos, ¿está bien el sonido, Simón? Amén. Salmo 16, versículo 11. Yo no sé cuántos de vosotros habéis vivido la horrible experiencia. Yo creo que todos lo habéis vivido, ¿no? Yo también. En algún momento de la vida has dicho, no sé si tiene sentido esto. No sé si tiene sentido seguir luchando con este hijo, no sé si tiene sentido seguir con este trabajo, no sé si tiene sentido seguir hablándole a este, no sé si tiene sentido, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos en la vida en que perdemos el sentido de las cosas. Y eso muestra que tal vez hemos perdido el verdadero sentido antes, ¿no? El Salmo 116 es un salmo que a mí me gusta mucho. El Salmo 16 es un salmo que a mí me gusta mucho. Bueno, todos los salmos me gustan, pero el versículo 11 es uno de los textos que entre muchos salmos yo me aprendí de memoria siempre. Y el Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Es maravilloso. Yo quiero que lo leamos de nuevo y le prestes mucha atención a cada una de estas declaraciones y cada una de estas frases y la oración entera, el texto entero. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Menciona una senda. Menciona la plenitud del gozo en la presencia de Dios. Y menciona la delicia que te decía hace unos domingos atrás. Esto se relaciona a deleite. Y deleite es placer en los sentidos, es placer en todo tu ser, es placer en el alma. Deleite es placer en el ánimo, es la satisfacción plena de todos los sentidos. Este texto dice, menciona, te lo digo otra vez, una senda que tiene que ver con la vida, menciona una plenitud de alegría, de satisfacción profunda. Plenitud. Menciona plenitud. Sentirte completo, sentirte completa, sentirte plena, sentirte pleno en el gozo, con gozo. Y habla de un placer en el ánimo, en el alma, que tiene que ver con la presencia de Dios también. Y esto es algo maravilloso. Ahora, una salvedad antes de ir a todo lo demás. Dice, y hay delicias, hay satisfacción a tu diestra para siempre. A lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla mucho de la diestra de Dios, haciendo mención a la imagen de un rey y de aquellos a quienes el rey ponía a su derecha o a su izquierda. Imagínate los tronos antiguos. Siempre al lado de los reyes, en cualquier cultura, siempre estaban príncipes, reinas o algún otro rey que era aliado y se lo ponía al lado, como diciendo, ocupas mi sitio. Todos los demás están allí, pero tú eres levantado del montón y sentado al lado mío y estás aquí, un príncipe, una reina. Y por lo general, a quien ponían a la derecha como algo simbólico era aún más importante todavía. Entonces, en el Antiguo Testamento siempre aparece esta figura de a la diestra. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrados de tus pies. Salmo que luego recordó Pedro, hablando de que Jesús era aquel, porque si David había dicho eso, no se refería ese salmo al rey David, sino que se estaba refiriendo al Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿Amén? La diestra, sentarte a mi derecha. Este ejemplo es rescatado por Pablo en el Nuevo Testamento y siempre Pablo decía que Jesús se sentó a la diestra del Padre. No porque es una figura literaria, sino porque es una revelación de Dios de quien ocupó ese lugar de príncipe, de autoridad y de señorío
junto al Padre es Jesús. No te olvides que quien recibió el mandato de ser príncipe de este mundo fue el ser humano. Fueron los humanos, porque Dios los creó para sojuzgar. En segundo lugar, después del Padre, para que gobernaran junto con Dios en la creación. Pero cuando el ser humano obedeció a Satanás, se rebeló contra Dios y se volvió contra Dios, la Biblia dice a partir de allí que el príncipe de este mundo es el diablo. Pero es interesante cómo en la Biblia aparece, en el Nuevo Testamento, que quien ocupa ese lugar de señorío es Jesús. El que murió como hombre, resucitó como hombre y se sentó a la diestra del Padre. Luego, Pablo decía que todos estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Jesús nos representa a todos nosotros y es como por decir, allí está sentada la humanidad. Amén. Redimida. Gloria a Dios. Porque quien resucitó fue Jesús. Por eso, recuerda siempre que Jesús representó a toda la humanidad. No todos aceptan esto. Por eso, gloria a Dios que tú te arrepentiste de tus pecados y aceptaste esto. Y humildemente lo aceptaste. Y dice la Biblia que los que lo han aceptado están sentados con Cristo. Por lo que hoy representa a Jesús a toda la humanidad, pero no toda la humanidad está allí, sino solo aquellos que han aceptado este sacrificio. Por eso te decía que Pablo decía que estamos también sentados en lugares celestiales. Entonces vuelvo al Salmo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Amén. La Biblia dice que quien está a la diestra del Padre, quien se sentó a la diestra del Padre es el Jesús resucitado, y que con Él nos hemos sentado todos nosotros. Este texto está hablando entonces que en la comunión profunda con Jesús, por medio del Espíritu Santo, en la unidad con Él, nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Y al estar sentado a la diestra del Padre, aquí habla de un placer, de una satisfacción profunda del alma. Ahora bien, pero el texto habla de una senda, habla de una plenitud y habla de satisfacción. Por lo tanto, te decía recién, hay una gran satisfacción en el alma del ser humano a lo largo de una senda, que mientras está en la senda, tiene comunión con aquel que está al final de la senda. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando nosotros vivimos en esta comunión, yo te decía hace un tiempo atrás, la Biblia en Hebreos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, aceptó la cruz y menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios. Eso dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Amén. Es así. Y habla del gozo puesto delante. Como que Él, mientras estaba aquí, enfrentando la cruz y enfrentando a los que le avergonzaban, Él ya tenía en su alma el gozo, la satisfacción del lugar que el Padre le había prometido por su obediencia y su sacrificio. Por lo tanto, Él ya vivía aquí el gozo, la satisfacción de estar a la diestra del Padre. Hoy nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, que nos trae la vida del Hijo, la vida del Padre, la presencia del Padre y del Hijo a nuestro corazón, a nuestra alma, en la comunión con Él. Y nosotros ya podemos gustar de todo esto. Ahora, habla de una senda, te decía recién. Habla de una satisfacción en el camino de la vida. El Salmo no solamente habla de la senda de la vida en general, del camino de la vida. El Salmo está hablando del camino que conduce a la vida, cuyo objetivo, cuyo fin es la vida en todas sus manifestaciones. Esto es un poco parecido a lo que yo te predicaba hace unos domingos atrás acerca de Pablo, de lo que Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, coger aquello para lo cual fui también asido, cogido por Cristo Jesús. Sigo caminando, decía Pablo. Mis ojos están puestos en una meta que está más allá de este mundo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, decía Pablo. Pero una cosa hago caso, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al premio que voy a recibir si sigo obediente a este llamado de Dios a través de Cristo. Fíjate qué importante entonces la persona de Jesús, del Cristo, del Mesías, en todo esto. Porque Él vino a representar a la humanidad, murió en lugar de todos los seres humanos, resucitó como humano, primicia de todo, y se sentó ya asegurando el lugar, el puesto. Te fue a guardar la vez, ¿no? Él está allí. Él ya está allí. Y con Él estamos todos nosotros. Es una esperanza cierta. Es un futuro seguro. Porque Él ya lo tiene. Él ya está allí. Es como cuando tú tienes que hacer cola para comprar una entrada y le pides a alguien, por favor, pues no, cuando los jóvenes compraban entradas para actividades de los jóvenes, ¿no? Alguno madrugaba, recuerdo cuando madrugaba, y mandaban un mensaje diciendo, ya estoy aquí, ya estoy en la cola, ¿no? Bueno, ya tenían las entradas aseguradas para todos, porque si ese ya estaba allí, todos, aunque todavía estaban en la cama algunos, ya estaban allí con la entrada asegurada. Porque alguien ya había llegado por ellos, en lugar de ellos, y les estaba asegurando el lugar y el futuro. Pablo decía, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Yo ya te hablé de la perfección griega y la perfección bíblica o la perfección judía, ¿no? Que es muy diferente a la perfección griega. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Habla de una meta, te decía. Habla de poner los ojos más allá. Habla de un camino trazado con una meta. Te decía, el texto del Salmo 16 cobra importancia. El texto del Salmo 16 cobra importancia cuando nos encontramos ante el sentido de nuestra vida. ¿Qué sentido tiene tu vida? A veces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo sé que es una pregunta muy filosófica, muy existencial, y que hubo filósofos que hablaron muchísimo de esto, y hay un filósofo judío que sobrevivió a los campos de exterminio, se llamaba Viktor Frankl, y os recomiendo si algún día queréis leer esto, porque él habla siempre del sentido de la vida. Y te decía que el Salmo 16 cobra importancia cuando nos encontramos ante el sentido de nuestra vida. Mira, puede que mucha gente no se pregunte esto, porque tal vez estás diciendo, yo no tengo estas preguntas existenciales, ¿no? Yo simplemente vivo. En realidad cree que no le importa, hasta que en algún fracaso o en alguna sensación de fracaso se va a decir, no tiene sentido nada de esto. La gente cree que no se pregunta el sentido de la vida, pero siempre, en algún momento de la vida, se dijo, yo no sé si tiene sentido mi vida, yo no sé si tiene sentido lo que hago, yo no sé si tiene sentido todo esto. Probablemente no sea vuestro caso, pero te puedo asegurar que en algún momento te lo preguntaste. Aún en el ministerio, yo no sé si tiene sentido seguir predicando en este lugar. Yo no sé si tiene sentido seguir luchando por este hijo. Siempre, la meta te va a marcar la dirección y el sentido. La meta puede ser, la dirección es norte-sur, sur-norte, es la línea, pero el sentido es la flechita. O norte o sur. Cuando nosotros trazamos esta línea hacia una meta, lo que nosotros hacemos tiene sentido cuando nos dirigimos hacia esa meta. Luego, cuando esa meta peligra, fracasa o se tambalea, es donde comenzamos a preguntarnos si tiene sentido. ¿Por qué? Porque resulta que hacia donde ibas no era una ciudad, era una nube. Y tú creías que era una ciudad y ves que se está disipando. Y comienza a darte miedo y decir, ¿realmente estoy yendo a alguna parte con esto? Y entonces comienzas a plantearte,
si lo que estás haciendo tiene sentido, porque ¿hacia dónde estoy llevando mi vida? El tiempo que estoy invirtiendo con estas personas, el tiempo que estoy invirtiendo en este trabajo, ¿tiene sentido todo esto? Por eso, mucha gente dirá, yo no tengo estas preguntas existenciales de si la vida tiene sentido. En realidad sí se hace estas preguntas, porque se lo va a hacer en algún momento de la vida. ¿Tiene sentido lo que hago? ¿Tiene sentido seguir casado? ¿Tiene sentido esta pareja? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? En otras palabras te dices, ¿a dónde estoy yendo? ¿Realmente estoy haciendo bien en seguir con esto o de una vez por todas ya me vuelvo atrás y cojo otro camino? Se entiende, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, ¿no? Muchas preguntas quedan sin respuestas porque no hemos determinado bien el sentido de la vida. Te lo repito. Muchas preguntas de nuestra vida sobre preguntas existenciales, preguntas que todo ser humano se hará, quedan sin respuestas porque no determinamos bien el sentido de tu vida. ¿Tiene sentido seguir con esta relación? ¿Tiene sentido seguir con este trabajo? Entonces lo importante es saber cuál es el sentido, hacia dónde estás llevando tu vida. Porque cuando te hagas muchas metas separadas, vas a tener muchos caminitos a muchos lugares. Cada meta te trazará un caminito. Y cada caminito tendrá un sentido. Y a veces nos encontramos con que la vida es un sinsentido. Porque tenemos tantas metas sueltas que al final no sabemos para dónde estamos yendo. Queremos esto, pero también queremos aquello, queremos aquí. ¿Sí? Me encanta viajar, mi meta es viajar en la vida y voy a hacer algo que me lleve a viajar. Pero me enamoré de una persona que no le gusta viajar. ¿No? Y al mismo tiempo me conseguí... Entonces tú tienes una meta que se contradice con otra meta. O sea, un camino va para allá, otro camino va para allá, otro camino va para allá. Y muchas veces la vida se queda sin respuestas porque nosotros no determinamos bien el sentido de la vida. ¿Qué es lo que queremos y hacia dónde estamos yendo? ¿Vale? De esto habla el filósofo que te hablé recién. Es muy interesante, te recomiendo leerlo alguna vez. Pero cuando hemos determinado hacia dónde vamos, entonces vas a determinar por qué haces las cosas que haces. ¿Por qué viajas a Benalúa, Ángel, todos los sábados? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué si se te rompe el coche te buscas otro coche? ¿Por qué te sacrificas tanto? ¿Por qué gastas tu dinero también en eso? Cuando nosotros determinamos a dónde vamos, entonces entenderemos por qué hacemos las cosas. ¿Por qué una madre se esfuerza de esta manera? Con su hija, con su hijo. ¿Por qué tal persona hace esto? ¿Por qué tal pastor se esfuerza en esto? ¿Por qué? Cuando nosotros determinamos hacia dónde vamos, entonces determinamos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué cogemos este camino? ¿Por qué renunciamos a estas cosas? Te preguntarás por qué tal persona hizo esto o hace aquello. Pues piensa un poquito qué era lo que quería alcanzar esa persona y entonces entenderás por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué Lili y yo dejamos nuestra familia en Argentina? ¿Por qué dejamos nuestra casa? ¿Por qué dejamos todo allí? No vinimos aquí a trabajar, vinimos aquí a predicar el Evangelio. ¿Cuál era la meta entonces? ¿Por qué hicimos? Cuando tú determinas hacia dónde vas, determinas el camino, hacia dónde vas, y entonces determinas por qué haces las cosas. Si no, nunca tendrás una respuesta de por qué hacer esto. Hay un dicho que es muy típico en Argentina, que dice, sarna con gusto no pica, ¿no? Aquí también, ¿verdad? Aquí también. Sarna con, o es aquí, no sé, yo ya no sé dónde están los dichos. Sarna con gusto no pica. El otro día, Ana Laura, íbamos para Cádiz, para su iglesia, y Anita me decía, oh, estoy tan cansada, papá. La verdad que estoy cansada, pero quiero ir, me decía. Quiero ir, quiero estar en la iglesia, quiero estar con mis hermanos. Y yo le dije eso, sarna con gusto no pica, hija. Y le dije, ¿por qué te esfuerzas tanto? Y me dijo, porque quiero ir.
¿Y de dónde saca fuerzas? De las ganas de ir. Entonces, ¿por qué hacemos esto? El por qué siempre se responderá es qué es lo que quieres alcanzar. Cuando no sabemos hacia dónde vamos, entonces no sabemos por qué hacemos las cosas. Cuando la gente dice, yo no sé para qué hago esto, pues entonces porque no sabes para dónde vas. Has perdido la meta, o has perdido el entusiasmo, o has perdido la iniciativa, o has perdido las ganas. ¿Sí? Yo no sé para qué me esfuerzo tanto con este niño, ¿no? A los 10 minutos la madre o el padre que dijo eso se arrepiente y dice, no, sí, ya sé por qué lo hago porque lo quiero. ¿O no? Cuando determines eso, entonces va a determinar el cómo hacer las cosas. Pero eso ya es otro tema. Cuando nos encontramos ante situaciones en las que decimos, no sé si tiene sentido lo que hago, es porque necesitamos recordar o determinar el sentido hacia dónde estamos yendo. ¿Lo entiendes a esto? Yo no sé si tiene sentido lo que hago, pues entonces tienes que recordar el sentido hacia dónde vas. No sé si tiene sentido caminar tanto. Bueno, tú tienes la respuesta. Realmente, ¿a dónde quieres ir? Porque si simplemente estás caminando porque empezaste a andar, ¿no? Como las tortugas. ¿Vieron las tortugas? Tú la pones así y echa para allá. La pones así y echa para allá. Yo no sé si es porque no tienen cuello para mirar para atrás. Lo cierto es que ahí donde ponga la tortuga, la suelta, empieza plim, 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 camina para allá. La pones para el otro lado, camina para allá. Y pones la otra tortuga para allá y caminan para allá. ¿A dónde vas, tortuga? No sé, ¿dónde me soltaron? Para allá voy. Entonces, si tú un día echas a andar, un día te preguntas, pero es que no sé para qué hago esto. Yo tampoco lo sé, tendrías que saberlo tú. Pues yo no lo sé, pues entonces vuélvete, hijo. Entonces, nunca olvides el sentido de la vida. De eso quiero hablar ahora entre unos segundos. Por eso te dije recién, acuérdate que la dirección es norte-sur, pero el sentido es o norte o sur. El sentido en la vida no lo puede determinar ni un logro o éxito o un fracaso, sino hacia dónde estamos yendo. El sentido de tu vida no lo puedes determinar un fracaso momentáneo, sino hacia dónde vas. Bueno, momentáneamente no salieron las cosas, pero sigo en el camino correcto. Yo sé que voy hacia allí. Sé que tenía que hacer esto como parte de mi camino y tal persona no aceptó lo que hice, pero esto no cambia el sentido de mi vida. Un fracaso no puede condicionar el sentido de tu vida. Cuando Piti tenía 17 años, no aprobó algunas materias y recuerdo que llorando me abrazó y me dijo, papá, he fracasado. Yo recuerdo aquel día, yo le abracé y le dije, chiquita, tienes 17 años, no has fracasado, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. No te puede condicionar un fracaso el sentido de la vida. Si un fracaso momentáneo condiciona tu sentido, es porque no tenía sentido tu vida. O porque te estás frustrando por algo que no alcanzaste. Pero el sentido es mucho más. Deberías tener una meta mucho más allá que una meta momentánea. Mi meta es tener este trabajo. No, tu meta momentánea es tener este trabajo. Pero tu meta tiene que ir más allá. No podemos estar pensando solo en qué comer o en qué vestir. Bueno, ya veis por dónde voy, ¿verdad? Si yo hago de mi vida, en mi vida, solo metas momentáneas, que como, que visto, soy como un pajarito, que lo único que quiere este día es comer. Por eso, si las cosas no salieron bien o no salieron como esperábamos, aún hay sentido en la vida. Y esta no se determina por el logro momentáneo o puntual. No, nos estamos habituando a metas cortas. Ese es el problema. Nos estamos habituando a vivir a corto plazo. Todo es rápido. Todo es instantáneo. Todos son metas momentáneas. La presión económica nos hace vivir al mes. Mira, yo lo único que sé es que este mes tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar. Ya el mes que viene veremos.
La presión económica y este sistema consumista y productivo al mismo tiempo y capitalista al mismo tiempo nos está viviendo a ser simplemente un engranaje en todo un sistema. Y el engranaje cada vez es más pequeño porque el sistema es cada vez más grande. Entonces son pequeños engranajes que la vuelta es muy corta, como viraje de ratón, ¿no? Como viraje de laucha, se dice en Argentina. Estamos dando vueltas cortitas, cada vez son vueltas más cortitas. Nuestras metas son pequeñas, nuestro recorrido es muy corto, nuestra visión de la vida es demasiado limitada, como mucho a fin de mes. La presión no nos deja pensar mucho y el reposo que pensamos a largo plazo son las próximas vacaciones. Vivimos con la zanahoria delante del burrito. Cuando lleguen las vacaciones, llegaron las vacaciones. Brum, se pasan las vacaciones, se acabó el recreo, todas las gallinas ponedoras, otra vez al corral, ¿no? El caso es que a veces ponemos gran parte de nuestra vida en eso. Hacemos parejas sin compromiso, porque no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Porque no hacemos metas largas, vamos a vivir juntos mientras dure el cariño. Claro, tu hijo que nace de esa relación se pregunta y dice que les dure siempre. Porque yo no quiero que se separen. Pero nosotros decimos, o los adultos decimos, bueno, yo no lo he dicho, ¿vale? Pero me uno a ti mientras dure el amor. A corto plazo, porque no tenemos una visión a largo plazo, no sabemos qué va a pasar mañana. Lamentablemente vivimos en esta cultura. Es la realidad, no estoy criticando, no estoy ponderando, no estoy atacando a nadie, no estoy aplaudiendo a nadie. Simplemente te estoy diciendo que tenemos la vida llena de metas cortas. Y entonces tenemos una infinidad de caminitos. Por lo tanto, muchas direcciones y muchos sentidos. Y a veces nos perdemos en esto. No sabemos para dónde estamos yendo. Perdemos el sentido al ponernos metas momentáneas con diferentes caminos. Me uno a ti por poco tiempo, no sé si cogeré este trabajo, no sé si viajaré mucho, no sé si haré esto, no sé si haré aquello. Y comenzamos a tener un sinfín de metas que luego para unir todo esto en realidad es una telaraña que no tiene un sentido definido. Y por eso los seres humanos vivimos como vivimos en el tiempo que vivimos. Vivimos estresados y al mismo tiempo frustrados. Y es casi incongruente esto. Porque una cosa es que vivas estresado por haber alcanzado logros y de esforzarte y de haber luchado. Pero otra cosa es vivir estresado y no alcanzar nada. Decir, mi vida no tiene sentido y encima estoy estresado. Lo entiendes a esto, ¿verdad? Abraham caminó y no se volvió atrás. Abraham caminó y tenía dirección y sentido. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Yo te mostraré una tierra donde se hará una nación grande, pero la nación la haré yo. Tu objetivo, Abraham, tu sueño, Abraham, tiene que ser la nación, no la tierra. Oro por Israel, que cambió, que puso tierra y templo en lugar de Mesías. Y ahora están más obsesionados por Eretz, por la tierra, que por la promesa. Eso nació en la Edad Media, más o menos. Y después de que Cristo resucitara. Tenemos que orar por Israel. No solo orar por la paz de Jerusalén. Orar para que Israel vuelva su corazón al Mesías. No con la promesa de volver a ser un reino independiente y tener un Estado fuerte, sino volver a conocer aquel plan que Dios tuvo al principio que tiene que ver con el reino de los cielos, por la salvación de Israel. Porque Abraham caminó pensando en una promesa. Jesús llegó a decir, Abraham deseó ver mi día y lo vio. Por lo tanto, allá en el fondo de la promesa, más allá de la nación, estaba el Mesías. La promesa de Jesús. Y no sé exactamente a qué se refirió Jesús cuando dijo, deseo ver mi día y lo vio. No sé a qué hablaba Jesús, si era por la fe, si era cuando aquella teofanía que se aparece Dios mismo y visita a Abraham en el lugar de acampada, en el campamento.
y habla con Sara. No sé a qué se refiere a Jesús. Pero lo cierto es que Abraham, por la fe, vio mucho más que una nación. Vio el objetivo de la nación, que era la venida del Mesías. O sea que Abraham tuvo una visión tan larga. Por eso Abraham siempre caminó sin mirar atrás. Y marcó un camino aún después de su muerte. Y por eso Abraham dejó tras de sí altares, para que los que vinieran supieran cuál era el camino. Abraham caminó detrás de una promesa. Eso le marcaba el sentido a su camino. Y en esa promesa estaba su satisfacción y su plenitud. El Salmo te decía: me enseñarás el camino de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, y hay satisfacción, delicias contigo, en la comunión contigo a la diestra del Padre, para siempre. Habla de un sentido y una satisfacción en el sentido de la vida. En el sentido de las cosas que hacemos. De que todo lo que tú hagas puede tener un sentido y te va a dar satisfacción, aunque experimentes fracasos y hasta dolores en la vida. Cuando nosotros determinamos bien cuál es el sentido que tiene que ver con la vida eterna, hasta los dolores cobran sentido. Abraham caminó. Hebreos 11 dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sabía que debía ir a Canaán, pero no sabía lo que le esperaba allí. Ese es el tema. Como diciendo: no sé lo que me depara en lo inmediato, pero sé a dónde voy. No sé lo que va a pasar. Tal vez cometa errores, pero yo sé hacia dónde estoy yendo. Mi vida no lo va a determinar un momento, mi vida lo determina la promesa. El sentido de mi vida no lo determina un momento, lo determina la promesa que Dios me dio. ¿Hacia dónde estoy yendo? Sé cuál es el camino, diría Abraham. Por lo tanto, sé cuál es el sentido de mi vida. Aunque me parezca que no tiene sentido lo que estoy haciendo ahora. Bueno, puede que el sentido de lo que estás haciendo ahora te está sacando del sentido de la vida. Así que no sigas haciendo eso. Por eso tenemos que aprender a poner todas las cosas en el camino de Dios. Salmo 119 dice, en la Reina Valera lo traduce, ojalá mete una palabra árabe allí, ¿no? Pero, como quisiera, dice el salmista, que sean ordenados mis caminos. Salmo 119. Yo eso lo leía orando, se lo leía a Dios, le leía a Dios siempre los salmos. Y lloraba leyéndole los salmos, yo oraba con salmos. Y si Salmo 119 casi me lo aprendí de memoria, te lo conté muchas veces. ¿Sabes las veces que dije, Señor, ojalá fueran ordenados mis caminos? Era como en mi sentir estaba que todas las cosas se ordenen en un solo camino. Para el pueblo de Israel, la Torá es el camino. Pero ¿por qué habla muchas veces los caminos en plural? Porque cada mandamiento se transforma en un camino. Pero no son caminos que van para cualquier lado. Todos esos caminos van en el sentido y en la misma dirección que el camino de la ley. Por eso cuando tú cumples uno de estos, estás ya enfocándote en el camino correcto. Eso es lo que decían siempre. Por eso cuando nosotros entendemos esta nueva ley que viene por el Espíritu a nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, gracias a la obra de Jesús, nosotros podemos caminar en el camino que Dios nos ha trazado, llevando todas las cosas a que tengan un sentido y que todas las cosas se transformen en parte de aquel camino de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Y seguía, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba algo que no estaba en este mundo. Esperaba el reino de los cielos. Abraham no esperaba nada que estuviera específicamente, concretamente en la tierra de Canaán. Él esperaba algo mucho más allá. Por eso siempre caminó como extranjero, siendo la tierra que Dios le había dicho, te llevaré a esa tierra, pero nunca fue propietario de la tierra, aunque vivió como si lo fuera. Fue considerado un príncipe delante de todos los demás príncipes de esa tierra. Sin embargo, Abraham nunca tuvo propiedad, salvo, lo te decía hace un tiempo atrás, la tierra que compró para sepultar a Sara en el monte Hebrón, en el encinar de Mamre.
¿Y por qué hizo esto Abraham? Porque evidentemente el sentido de su vida estaba marcado por una promesa que iba mucho más allá de lo temporal. Le había puesto a la línea de su vida una sola línea y le había puesto una flecha. Y hacia allí voy. Y hacia allí camino. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No lo tuvieron en este mundo, sino mirándolo de lejos. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos dijeron, mi meta no está aquí. Ellos decían, nosotros vemos mucho más allá. Mucho más allá. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Te acuerdas que te prediqué de esto? Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor. La patria es el lugar de tus padres. La tierra que te identifica. Pero anhelaban una mejor, hicieron de su identidad algo que estaba en la promesa de Dios. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dime si tenía sentido este hecho. Dios le da una promesa y luego le dice, sacrifica a tu hijo. En ese momento tú puedes decir, esto no tiene sentido. Pero de alguna manera Abraham llevó a que todas las cosas estuvieran en el mismo sentido de la promesa de Dios. Ahora te lo voy a comentar a esto de otra manera. Y dice, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces aquí tiene la respuesta. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, a los edomitas, respecto de cosas venideras. Los bendijo aún en aquello que todavía no estaba. Los bendijo por lo que iba a venir aún más allá de su muerte. Y les preparó un camino, dice. Porque Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios le dice, sacrifícalo. Y Abraham dice, vale. Pero justamente en este momento entonces, no tengo que sacar los ojos de la promesa. Porque si miro el momento puntual, yo no puedo entender que Dios esté permitiendo que mi hijo muera hoy. Pero si miro la promesa, estoy pensando que Dios me prometió algo sobre él. Por lo tanto, algo va a hacer Dios. Y aunque mi hijo hoy yo le clave el cuchillo, de alguna manera Dios lo resucitará, pero la promesa se cumplirá. El sentido trascendental, el sentido de vida de Abraham le llevó aún a pasar uno de los momentos más difíciles de su vida. Jesús puso los ojos también en la promesa, más allá, el volver a la diestra del Padre. Por eso aceptó la cruz, la muerte cruenta en la cruz. ¿Cómo podemos aceptar cruces en el camino de la vida? Eso sí que no tendría sentido. Pero el sentido se mantiene cuando está marcado por una promesa que está más allá aún de tu propia muerte. Abraham era viejo y Sara estéril, pero aún así tenía sentido intentarlo. No vamos a entrar en detalles, ¿vale? Pero tenía sentido intentarlo. Podrían haber dicho en algún momento, ¿qué sentido tiene esto? Tiene sentido la promesa. Porque la meta estaba marcada por la promesa de Dios. Dios les había prometido una nación y eso estaba mucho más allá de tener o no tener un hijo. Aunque también les había prometido un hijo. El hijo entonces estaba en el camino entre ellos y la promesa. Por lo tanto, el hijo vendría. Tenía sentido seguir intentándolo porque estaba dentro de un solo sentido. Cuando tú pones tus ojos en la vida eterna, en las promesas de Dios, tu vida tendrá un solo sentido. Por lo tanto, todas aquellas cosas, vivencias, situaciones, proyectos que estén dentro de ese camino, se mantendrán en ese mismo sentido. Y entonces sí tendrán sentido.
Y todo tendrá una razón de ser. Pedro decía, si vamos a sufrir y hasta ser encarcelados, que sea por Cristo, no por malhechores. Porque si sucede todo esto, porque yo le di este sentido a mi vida, entonces tiene sentido el sufrimiento. Pero si esto sucede porque yo di otro sentido, que es la codicia, la avaricia, de robarle algo a alguien, entonces cuando vas a la cárcel te preguntarás qué sentido tuvo. Claro que no tuvo sentido, porque fue un camino truncado, porque fue una mentira del diablo, iba a un precipicio. Pero cuando todas las cosas se están acomodando en un solo sentido y que tiene que ver con tu vida, tu visión de la vida eterna, poniendo los ojos en lo eterno, entonces todo tendrá sentido en la vida. Y llevas todas las cosas a este sentir. Aún aquellas cosas que no salgan te pueden frustrar momentáneamente, pero no te van a hacer morir en el camino. Porque el sentido va dentro del alma. Dios les había prometido una nación y eso estaba mucho más allá. Te dije tener o no tener un hijo. El hijo estaba en el camino y si se mantenían en el sentido marcado por la promesa, el hijo iba a llegar. Iba a llegar. Abraham podría haber dicho, no sé si tiene sentido seguir ilusionándome con un hijo. Pero la meta no era el hijo, sino la nación. El hijo sería parte importante de esta nación, porque era el primero. Pero si mantenía los ojos en la promesa, el hijo llegaría. Era parte del camino prometido por Dios. Por lo tanto, sí que tenía sentido. Inexorablemente llegaría. Dios le había prometido una nación, por eso todo seguía teniendo sentido en su vida. Aunque Lot se fuera de su lado, fue un golpe duro familiar. Pero la vida seguía teniendo sentido porque el sentido lo marcaba la promesa de Dios, no las decisiones momentáneas de su sobrino. Abraham no tenía su esperanza puesta y su sentido puesto en la vida en tener una familia maravillosa. Abraham tenía la dirección puesta en la promesa de Dios. Y la familia sería como otras familias. El sobrino al final se volvió atrás. Dios le había prometido una nación, no una tierra fructífera. Por eso todo seguía teniendo sentido, aunque Lot eligiera las mejores tierras y a él le quedara el desierto. Aquel día debió haber sido frustrante para Abraham. Lot podría haber dicho, no tío, no me voy, me quedo contigo. Abraham le dice, escoge Lot y vete tranquilo, no haya más peleas entre tus pastores y los míos. Y Lot podría haber dicho, no tío, yo me quedo contigo. Pero no, primer palo, me voy, segundo palo. Bueno, ¿quieres elegir tierras? Sí, las mejores para mí. No dijo, venga, repartámoslo en partes. No, lo mejor para mí. ¿Y a mí qué me queda, Lot? Yo te traje. Tú me dijiste que eligiera. Yo elegí primero. Ese es otro palo. Lot, eras como mi hijo. Me dejaste el desierto. Me dejaste nada. Es injusto esto. En momentos así te preguntas, ¿realmente tiene sentido todo esto? Cuando recibes un palo familiar grande de personas queridas, te preguntas, ¿tiene sentido seguir amando? ¿Tiene sentido seguir esperando? La vida de Abraham no estaba marcada por tener, el sentido de la vida de Abraham no estaba marcado por tener una familia modelo, sino la promesa que Dios le había dado. Por eso él siguió caminando y cuando Lot fracasó, Abraham fue y lo rescató otra vez. Porque él seguía en el sentido que Dios le había marcado. Dios le había prometido una nación, por eso algo tan extraño, te dije recién, como aquello de entregar y sacrificar a su hijo, también tuvo sentido. Muchos incrédulos se ríen de esto diciendo, ¿qué clase de Dios es este? Bueno, nunca entenderán esto hasta que no busquen el sentido verdadero de su vida. Esto habla del dolor que a veces no se entiende. La tristeza, el dolor en el alma que a veces tú dices, ¿por qué paso por este momento? La decisión parecía loca. Son las renuncias y la entrega en el camino de tantas cosas. Porque Dios realmente tiene sentido sacrificar este Isaac. Pero era necesario que Abraham mantuviera y afirmara la visión más allá. Mira, si quieres puedes cerrar la puerta porque el audio ahora está arreglado, entonces tú te quedas tranquilita allí, pero no hay ningún problema, ¿vale? No, los niños no molestan. Somos los adultos los que no aguantamos, qué diferente. El día que los niños molesten se acabó la humanidad.
Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, se escucha, vale, ¿verdad? ¿No se escucha? ¿No se escucha por ahí? Bueno, la culpa es del audio que te lo ha cortado, pero se tiene que escuchar. ¿Ahora sí? Bueno, entonces abre la puerta. Perdón para todos los que están en internet. Bueno, Isaac, te decía, volvemos a esto. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Isaac era su hijo, pero la nación era cosa de Dios. Yo quiero a ver si puedo explicarte esto. La promesa era sobre una nación, y para llegar a la nación era necesario que viniera el hijo. La nación no era responsabilidad de Abraham, la nación era responsabilidad de Dios. Y si para formar esa nación hacía falta un hijo, entonces Dios daría el hijo. El plan era de Dios y todo estaba relacionado. Por lo tanto, aquel día Abraham debía ponerlo en las manos de Dios para que Isaac no se convirtiera en una meta en sí mismo. ¿Lo entiendes a esto? Dios le había prometido una nación y de esa nación el Mesías. Abraham tenía los ojos puestos mucho más allá del hijo. Pero era necesario que él tomara una decisión en el corazón, en un hecho conflictivo y doloroso y triste con su hijo, que puede ser el sacrificio en el altar, como puede ser una discusión, como puede ser una rebeldía, como puede ser cualquier otra situación en la cual tú digas, Señor, yo lo pongo en tus manos, porque hasta aquí yo estaba desviando mis ojos y acortando la meta de la promesa eterna a solamente mi hija, a solamente mi hijo. Yo sé de lo que te hablo. Y sabe Dios lo que he sufrido para poner esto aquí. Porque no quiero ser hipócrita. He luchado diciendo, lo pongo o no lo pongo, lo pongo. No quiero ser hipócrita. Pero los que son padres saben cuántas veces nos olvidamos de las promesas y hacemos de nuestro hijo una meta determinada. Y allí se arruinó todo. Porque entonces sí, el sentido se queda muy corto. Y si tu hijo hace las cosas mal, ya no tiene sentido nada. Pero cuando vuelves a poner los ojos en lo eterno y te das cuenta que tu hijo es parte de todo esto y que algún día las promesas de Dios se cumplirán sobre él, más adelante, o sobre ella, entonces te das cuenta que al fin y al cabo todo tuvo sentido. Porque el sentido era uno. Y todo estaba dentro del mismo sentido. Según Hebreos, Abraham siguió viendo al hijo dentro del camino de la promesa. Por eso creyó que Dios le daría vida y lo guardaría. Abraham siguió viendo al hijo dentro de la promesa. Pablo decía, prosigo a la meta. Filipenses 3, al premio del supremo llamamiento. Prosigo, sigo a la meta. Jesús dijo en Lucas 12:29, vamos a terminar entre unos minutos. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. No hagas otras metas. No cambies el sentido de tu vida con pequeños sentidos, con sentidos cortos, con metas cortas. Porque tarde o temprano, cuando esas cosas no salgan, entonces tu vida no tendrá sentido. Pero vuelve a aquel sentido único, eterno y verdadero y fiel. Y entonces tu vida siempre tendrá sentido, aún cuando te falten minutos para morir. Sí. El día que a mí me despidan, y permitidme ser egoísta, espero que vosotros me despidáis y no tenga yo que despedirlos a vosotros. Pero el día que me despiden, por favor, piensen esto, la vida de Dani sigue teniendo sentido. Porque la dirección y el sentido que un día Dios le marcó, siguió más allá de su muerte y llegó al trono del Padre. Por eso, que Dios nos ayude, hermanos. Volvamos nuestros ojos a lo eterno. Volvamos a llevar nuestra vida a una sola dirección, a un solo sentido, y hagamos de nuestro camino de existencia en este mundo el camino de la vida. Mantengamos unidad profunda con Jesús, en comunión profunda con Él, porque Él está sentado a la diestra del Padre y delicias a su diestra para siempre. Mas buscad el reino de Dios
y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, dinero que no se gaste, decía Jesús. Tesoro en los cielos, que no se agote. Tesoro en los cielos, que no se agote ni se devalúe, donde el ladrón no llega. Sea el ladrón de antifaz que entra por las noches o el de corbata que está detrás del escritorio metiéndote un crédito que te va a clavar toda la vida. Ladrones. Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No se duerman, dijo Jesús. Pongan vuestro corazón en la promesa eterna. Pongan vuestro corazón y vuestra mente en el cielo. Haced del cielo, haced de lo eterno el sentido correcto de la vida. Y entonces todas las cosas vendrán, dijo Jesús. Sed semejante a los hombres que guardan a su Señor que regrese de las bodas para que cuando llegue llame y le abran enseguida. No estés desesperado solo por el trabajo, por la comida, por esto. Bueno, porque mucha gente te dirá, mira, me fui a tal lugar a trabajar y fíjate, tengo dinero. Bueno, ese es el sentido de su vida. Lo mismo le va bien, pero ¿qué pasa si mañana todo se hunde? Nosotros hemos vivido estas cosas. De pronto todo se para, el trabajo se acaba. Los que hemos crecido en Argentina, aquellas devaluaciones tan grandes que todavía siguen en Sudamérica. Vendí una casa, no sé cuántos millones de pesos. Hoy no valen absolutamente nada esos millones de pesos. Entonces, a veces pensamos que todo está bien y después te preguntas, ¿realmente tuvo sentido todo? Porque un día perdimos el sentido buscando metas que todo el mundo decía que eran metas correctas, pero volvamos al camino correcto. Sé semejante a los hombres que esperan, dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué maravilloso es esto. Aquellos que siguieron esperando la promesa. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, seguimos esperando. Busquemos, procuremos el reino de los cielos y su justicia. La meta es el reino eterno de Dios y de allí la manifestación del reino de nuestra vida. ¿Me ayudas, Brian? Vamos a cantar Mi esperanza está en Jesús, este himno tan bonito. Y de allí la manifestación del reino todos los días aquí en la tierra. Pongamos el corazón, el mundo emocional, espiritual, intelectual en Dios, la vida eterna y lo que se relaciona con ello en este mundo. Pongamos todo nuestro corazón en ello. Y lo que esté en el mismo camino, ahí pongamos el corazón. Haz un solo camino. Una sola dirección, porque hay una sola gran meta. Y claro que tendremos metas personales momentáneas. Alguno una boda, otro un hijo, otro un trabajo, otro una carrera, otro ¿cuántas cosas? Claro que sí, pero que estén en el mismo camino, que sean las estaciones de esta vía. Que al fin y al cabo el tren va a llegar allí. Y cuando llegue allí, seguirás. Y si por alguna razón eso no se da, el sentido de tu vida seguirá intacto. Porque mucha gente, cuando por ejemplo el sentido de tu vida es predicar, es parte del sentido, ¿no? Es del camino. Mucha gente no aceptará. Mucha gente no escuchará. Pero eso no significa que tu vida no tenga sentido. Tu vida sigue teniendo el mismo sentido. Y seguimos caminando al premio del supremo llamamiento. Y seguimos adelante. No siempre los hijos reaccionan como nosotros esperábamos. Ellos también tienen sus tiempos. No cambies el sentido porque durante unos años tu hija, tu hijo hizo otra cosa. Sigue en el mismo sentido. Que cuando ellos vuelvan, se van a encontrar con papá y mamá que siguen en el mismo sentido. Y qué alegría es para un hijo volver a aquello que echaba de menos en su alma, que era el sentido verdadero de la vida, encontrar que sus padres nunca lo perdieron. Sigue estando en casa. Sigue estando en la mesa de mis padres. Sigue estando allí. Me fui, busqué otro sentido, los perdí.
Pero cuando vuelvo a casa, en la mesa de mis padres, sigue existiendo el mismo sentido, la misma esperanza. Abraham seguía siendo el mismo. Pasaron los años y él seguía soñando y caminando, soñando y caminando, soñando y caminando. Viejo, ¿cuándo vas a dejar de soñar? Cuando me muera, porque ahí realmente alcanzaré mi sueño. Mientras esté vivo, sigo soñando. Sigo persiguiendo las estrellas que Dios me prometió. Caminamos hacia el llamado supremo que decía Pablo, con el anhelo que en estos días podamos ver la manifestación del reino y podamos transmitir vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿se acuerdan? Pero eso es parte de esta meta. Pero cuando nuestras metas son temporales y fluctuantes, por más que nuestra motivación sea servir a Dios, corremos el riesgo de haber corrido en vano y de perder el sentido de la vida. Pero para todo esto, hermanos, hay que nacer de nuevo. Jesús, es que no tengo mucho tiempo, pero el versículo 2 del capítulo 3 dice que Nicodemo vino de noche y dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, bueno, conocemos todo esto, nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede tener esta esperanza en la vida si no has nacido de nuevo. Tienes que arrepentirte y empezar de nuevo. Lavar todo lo que está en ti. Por eso Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Era como que Jesús le decía a Tomás, ¿por qué estás aquí? Tomás hubiera dicho, por ti, maestro. Y si yo me voy a otra ciudad, yo iría contigo. ¿Qué marca tu camino, Tomás? Y Tomás hubiera dicho, tú me marcas el camino. Tu persona me marca el camino. Porque donde tú estés, yo quiero estar. Si Jesús me lo hubiera preguntado a mí, yo hubiera respondido eso. Entonces Jesús tal vez me hubiera dicho, ¿te das cuenta, Daniel? No te preocupes por no saber el camino, porque donde yo esté, estará el camino. Y yo vuelvo a la diestra del Padre. Delicias a tu diestra para siempre, ¿no? Yo vuelvo a la diestra del Padre. Tomás, Dani, si tú estabas conmigo aquí, donde yo esté, tú estarás conmigo. Por lo tanto, cada vez que tú estés en comunión conmigo, sabrás cuál es el camino. Por eso necesitamos volver a orar en esta oración profunda diciendo, querido Señor, yo quiero tener una comunión profunda contigo. No quiero solo orar para resolver los problemas momentáneos de la vida. Sí, te voy a pedir que intervengas en estos problemas, pero en esta oración también quiero pedirte que nunca se pierda mi comunión contigo. Que donde tú estés, esté mi alma, mi corazón y mi espíritu. Quiero estar unido a ti. Quiero vivir con mi alma en el cielo y los pies en la tierra. Porque mientras hagamos eso, entonces sabré cuál es el camino y entonces mi vida siempre tendrá sentido. Miqueas capítulo 2, versículo 13 dice, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos irá Jehová. Él es el camino. Y si Él es el camino, Él es el sentido de mi vida. Mientras nosotros ponemos nuestro corazón en la eternidad, en la vida con Dios, entonces todo tendrá sentido. Y aún aquellas cosas que decimos, yo no sé si tuvo sentido, tanto trabajo, tanto esto, si lo hiciste en el camino de Dios y si fue parte del sentido que Dios te había dado, entonces no te preocupes, tuvo sentido. Amén. Necesitamos mantener el sentido de la vida aún en los fracasos momentáneos, en los dolores, en los conflictos. Necesitamos poner los ojos, el corazón en el cielo, en lo eterno, hacer de nuestras vidas un solo camino, el camino de Dios, el de la vida, y que allí se ordenen todas las cosas. Que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, atesoramos, amamos, formen parte de ese camino y estaremos seguros, como Abraham, que Dios lo guardará. Si mantenemos el corazón unido a Cristo, donde Él esté, estará la meta. Y ese será el camino. Y así nuestra vida jamás perderá el sentido. Nos ponemos de pie, querido Padre. Te damos gracias
por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y por tu entrega. Gracias, Señor, porque tantas veces que nos hemos preguntado si esto o aquello tenía sentido, hoy, Señor, podemos decirte que siempre nuestra vida tendrá sentido porque ponemos nuestro corazón en tu presencia. Hoy queremos llevar nuestra alma, nuestros ojos, nuestra vida a la vida eterna, a poner los ojos en lo eterno. Y Señor amado, queremos llevar todas nuestras metas momentáneas a que sean parte de este camino. Así como Isaac fue parte, los ojos estaban en la promesa. Y Abraham sabía que pasara lo que pasara, al final lo que tú prometiste se cumpliría. Al final lo harías. Y si Isaac era la persona, Isaac volvería a vivir. Por eso te ruego por todos aquellos que están sufriendo por sus hijos, que se preguntan si ha tenido sentido, tiene sentido todo lo que hace. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo vuelva a cautivar sus vidas para que enfoquen sus vidas en tu presencia y vuelvan a ver el sentido de la vida y saber, Señor, que todo tendrá sentido, que aún los fracasos no pueden impedir el sentido de la vida, ni los dolores ni las tristezas. Queremos decirte, Señor, en esta mañana que volvemos a poner nuestra meta, todo lo que somos en la eternidad, en la vida eterna. Y entonces, Señor, sabremos que hagamos lo que hagamos, vivamos lo que vivamos, nada nos va a impedir entender y sentir que nuestra vida tiene sentido contigo. Hemos marcado un rumbo, nos hemos determinado. Enséñanos el camino de la vida. Tú nos mostrarás este camino. Tú nos estás mostrando este camino, determinado por esa línea que une tu presencia y nuestro estado actual. Esa línea recta entre tu presencia a la diestra del Padre y nuestro estado actual es el camino de la vida. Y allí unidos a ti tenemos plenitud de gozo y tenemos deleite, placer en el alma. Por eso, Señor, ese es nuestro sentido. Hacia allí vamos, hacia allí vamos. Y ayúdanos a ordenar nuestros caminos para que todas las cosas sean conforme a tu voluntad. Y haz de este pueblo, mientras tanto, Señor, un pueblo victorioso. Que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste a cada paso en este camino y sean respaldados con todo el poder del cielo. Bautízalos con el poder del Espíritu Santo. Reciban las lenguas, Señor. Reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Recibamos todo el mundo, Señor, en esta iglesia. Recibe ese bautismo. Sean llenos del fuego de tu Espíritu, pero nunca cambien el sentido de la vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, Tu amor profundo. Cruzó No hay sombra. y mi alma No hay sombra en este mundo que quite el sentido de tu vida. con su mano. Míralo a Él. Pon los ojos en Jesús. A la diestra del Padre. Mi esperanza está en Jesús. Él es el camino. ¿Quién imagina que era tan grande, tan plena gracia Al corazón. Aleluya. El Dios eterno. Él te marcó un camino con un sentido. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene sentido. No está en este mundo. No está en este mundo. Deja atrás tus complejos. Deja atrás tus fracasos. El Rey de Reyes me adoró. Tus temores, tus ansiedades. Señor hermoso, Te pertenezco. pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya.
promesas. Aleluya. Fueron Eso marca el sentido de tu vida. Cuando Lo que Él te prometió. Dios es fiel. Dios es fiel. resucitó. Si en este camino vinieron tus hijos, vino aquellas cosas que Dios te dio, no tengas miedo. Todo es parte de un propósito, de una razón de ser. Dale gracias a Dios. Dilo, tus promesas Y tus promesas fueron selladas fueron selladas en aquella cruz del Calvario. cuando tu cuerpo